noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los personas que en este momento se conectan a través de las diferentes plataformas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro, el programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a sus hogares o a su sitio donde usted se encuentra en este momento diferentes temas que son de suma trascendencia, de suma importancia, muy mediáticos además, donde podemos observar y analizar muchos eventos que en algún momento han sido profetizados, lógicamente a través de las escrituras, a través de hombres inspirados por Dios y escritos dentro de las diferentes pasajes de la Biblia, incluso algunos también dejados por Jesucristo, pero también en algunos otros momentos hemos hablado de temas doctrinales, de temas que son de información, llamémoslo general, pero que tiene mucho que ver también con lo que es la parte formativa de lo que es el cristianismo, llamémoslo de alguna manera, y también las personas que obviamente solamente por información, a lo mejor quieren aprender algunas de estos aspectos. Básicamente este programa lo que busca y lo que pretende es precisamente eso, llevar información y utilizar temas bastante mediáticos comparados con lo que en algún momento se profetizó sobre varios aspectos referentes a los últimos tiempos. Y es así que durante la semana pasada, el martes pasado, arrancamos un nuevo tema que hace alusión a algo que se menciona dentro de la escritura, dentro de la Biblia, y que está registrado en el libro de los Apocalipsis o del Apocalipsis o de Revelaciones. Y básicamente hace alusión a situaciones, a circunstancias que van a ocurrir después de la que es conocido como la Gran Tribulación. Esos 7 años donde se vendrán juicios sobre la tierra, donde habrá un reinado de una encarnación del mal en un hombre, que es el anticristo, donde aparecerán líderes religiosos que llevarán a la perdición a la gente, y como les digo, donde se verán aspectos bien, pero bien complejos. Lo que sucede después de esto, la Biblia lo llama o le da como denominación el milenio. Y básicamente lo que hemos empezado desde la semana pasada es justamente a estudiar este tema. Pero antes de entrar a profundizar sobre él, en esta noche solamente me acompaña el copastor y con él trataremos de avanzar en este tema. Nuestro hermano Exxon hoy no nos acompaña, pero igualmente esperamos que la próxima semana pueda estarse conectando con nosotros en este serie de programas donde estaremos hablando del milenio. Así de que, sin más preámbulo, pastor, buenas noches, bendiciones y bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. Muchas gracias a usted, pastor. Dios le bendiga. Igualmente a nuestro hermano Exxon allí. Sabemos que está en su trabajo en este momento y por eso no nos puede acompañar. Igualmente a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, tener esa paciencia de seguirnos aguardando a las enseñanzas que nosotros traemos martes a martes aquí en este programa del FAR. Cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta al iniciar este programa, ¿no? Estos eventos que nosotros estamos hablando son eventos que se están profetizando hacia, y cuando hablamos de profecía son hechos futuros. Esto lo hago en alusión que hay muchas doctrinas por ahí, ¿no? Que desmienten que el hecho de que estos acontecimientos de los cuales hablamos, algunos estén ocurriendo. Ya les mencioné la semana pasada cómo en algunos casos, el caso por ejemplo de la Iglesia Católica Romana, que es una de las ideologías más extendidas que hay hoy en día en el mundo, que no solamente hispanos, sino a nivel de muchos otros lugares, es una de las más difundidas. Ellos rechazan completamente la teoría del milenio, ¿no? Dicen que es un tiempo que realmente
simplemente es una muestra de lo que Dios puede hacer, pero que ese tiempo puede ser 2000, 3000 o 4000 años. O sea, 1000 años es simplemente un simbolismo. Y de hecho ellos mencionan que el milenio comenzó desde el momento en que Cristo partió hacia el cielo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, y eso es lo que estamos tratando de verificar, de acuerdo a la escritura, qué es lo que dice, de qué se trata el milenio. Ya vimos una primera parte donde vimos unos primeros apartes, unas primeras pinceladas de lo que es realmente el milenio, las diferentes teorías que hay, ¿no? Acerca del milenio, ustedes ya podrán ejercer, tomar una decisión de qué es lo que más parece ser más apropiado. Como lo hemos mostrado nosotros, nos basamos totalmente dentro de la palabra de Dios. Sabemos que dice allí que es un tiempo futuro que va a venir, seguramente lo estamos aguardando. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte del estudio del milenio y saber, ¿no? Conocer las escrituras, porque conociendo las escrituras es que podemos nosotros resolver todas esas inquietudes que tenemos. Dios los bendiga y bienvenidos a este nuevo estudio. Bueno, vamos a ir. Hoy hemos empezado un poco más tarde por cuestiones eminentemente de trabajo. Hemos comenzado un poco más tarde el programa, pero trataremos de avanzar lo más pronto posible. Quiero que abramos nuestra Biblia. La semana pasada utilicé la versión TLA o traducción lenguaje actual. Hoy voy a usar la más popular de las versiones, que es la versión Reina Valera. Y nos vamos a ubicar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 hasta el 10. Versión Reina Valera, libro del Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 hasta el 10. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron esos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados o felices y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí la escrito. Bueno, este texto, como lo dije hace algunos instantes, igualmente fue el que nos sirvió como colofón para arrancar lo que fue el programa pasado. Básicamente, utilicé la versión traducción lenguaje actual porque, como usted se habrá dado cuenta, siempre me gusta tener un parangón entre lo que son, perdón, algunas de las versiones más cotidianas, más usadas, pero sobre todo también las que son de más fácil comprensión en algún momento, o por lo menos las que son más tradicionales, como es el caso de la Reina Valera. Bueno, lo importante aquí es que desde la semana pasada empezamos a desglosar algunos aspectos que fueron y quedaron ahí, ya digamos como algunas bases de lo que básicamente hace referencia a este estudio sobre el milenio. Para empezar, y déjenme hago
un breve comentario sobre lo que se dijo la semana pasada, y es que se menciona claramente que después de que sucede lo que son estos 7 años de la gran tribulación, hay algo particular, y es que viene Jesús a reinar sobre la tierra. Se cumple la parte profética que se le había dado al pueblo judío, donde vendrá ahora sí el Mesías a reinar. Y paralelo a eso sucederá cierta situación, y es que Satanás, nuestro enemigo por excelencia, dice que será apresado. Y dice también la escritura en estos pasajes que básicamente tanto el reinado de Jesucristo como el encarcelamiento de Satanás durarán 1000 años, y que ese será el tiempo en el cual tanto se ejercerá el reino de Cristo acá en la tierra, como Satanás estará encadenado durante este tiempo, pero habrán algunas situaciones o circunstancias particulares e interesantes. Una de las cosas que la semana pasada no se mencionaron, no las hablamos, pero que es fundamental tenerlas en cuenta con base en estos versículos, es sobre el tema de la resurrección, ¿no? Creo que para la mayoría de personas siempre algo de las cosas que se maneja con algún tabú, llamémoslo de alguna manera, o con algún tipo de suspicacias en algunos casos, es el tema de la muerte y obviamente el tema de la resurrección. De hecho, recordemos de que hay muchísimas culturas y muchas religiones, algunas que no creen en la resurrección. Recordemos que inclusive en misma época de Jesús habían tendencias, habían grupos religiosos que no creían en la resurrección. Y también hoy, por ejemplo, existen personas que creen en la resurrección, pero en lo que es la parte de la reencarnación, es decir, no de que seremos llevados a un cierto lugar y nuestra alma resucitará como nosotros los cristianos consideramos que va a ocurrir esto, partiendo de la base de lo que dice la escritura, sino que ellos consideran que en la reencarnación, en algunos hablan hasta de animales, en otros casos mencionan de que así digamos como normalmente nacen personas que supuestamente hay personas que han vivido ya en otras generaciones y aparecerán en otro tiempo y en un futuro, y que también hicieron parte de lo que fue eh, muchos años atrás de lo que han sido las generaciones. Es decir, que simplemente cambiamos como de cuerpo, pero que definitivamente estamos constantemente en ese mundo rotativo, llamémoslo de alguna forma. La escritura aquí, por el contrario, en estos pasajes que acabamos de leer, y como le digo, quiero arrancar en esta noche hablando un poquito sobre ese tema, es que dice que habrá una primera resurrección en ese momento, cuando empiece el reinado milenial. Y es justamente para las personas que murieron confiando en Cristo, uno, y dos, las personas que no se dejaron marcar y que no le hicieron el juego o la segunda a lo que fue ese imperio de Satanás a través del anticristo. Dice que este grupo de personas serán los primeros que resucitarán y tendrán como recompensa que van a estar en ese reino milenial al lado de Jesucristo. Voy a ir con usted, copastor, para que sigamos desglosando varios aspectos de lo que es este reino milenial. Y hay dos cositas que hay que mirar. Lo de la resurrección, veamos que ahí habla una primera resurrección. Cuando uno ve eso, eso está en el versículo, permítame, yo se lo pongo aquí para que ustedes lo puedan también leer conmigo. Dice, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando se afirma, ¿no? Eso de la primera resurrección, o que no tendrán cabida en la muerte, en la segunda muerte, no, entonces ya empieza a entender que hay varias resurrecciones y varios tipos de muerte.
Exactamente son dos. Entonces hay que irlos aprendiendo a diferenciar cuáles son, de qué se tratan ellos. Pero no me quiero saltar el tema que dejé pendiente la vez pasada. Yo recuerdo que el pastor alcanzó a mencionar algo, creo que está en el capítulo, en el versículo 3, bueno, capítulo, no, en el 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Recuerdo que el pastor la semana pasada lo tocó y yo les dije que tendría algo que agregar, pero por falta de tiempo no lo iba a hacer, de hecho no lo hice, pero que lo iba a tocar hoy. Y lo quiero tocar porque me parece bastante importante. Una de las cosas que nos muestra este versículo, esta parte de la porción de la palabra de Dios, es que nos indica que antes de este tiempo va a existir un tiempo el cual nosotros lo llamamos la tribulación, aunque realmente está dividido en dos aspectos, que es la tribulación y la gran tribulación. Cada una de ellas en un compendio de 3 años y medio, 42 meses menciona la palabra de Dios, cada una de esas dos partes. Pero en términos generales se llama como la gran tribulación, 7 años, que es un periodo en el cual van a haber una serie de juicios, los cuales hemos ya visto en algunas ocasiones. Se habla de las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas. Son cosas que van a haber, juzgamientos que van a venir sobre la tierra. Ok, durante ese periodo de la tribulación, nosotros hemos estudiado, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, la iglesia va a ser tomada, va a ser raptada, va a ser quitada de la tierra. La iglesia no va a estar en el tiempo de tribulación ya aquí en este mundo. Resulta que el Señor, y si vemos ahí un capítulo más adelante, estos de los 1000 años, cuando se menciona lo de un cielo nuevo, una tierra nueva, vemos entonces aspectos, ¿no? Se habla de una boda que va a ocurrir allí, que es la boda del Cordero con su iglesia. Esto nos hace alusión de que mientras aquí en la tierra hay una serie de juicios, en el cielo va a haber un evento muy grande y importante que se llama la boda del Señor, las bodas del Cordero. Eso es entre la iglesia y el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que durante ese periodo que se llama la gran tribulación, la iglesia no va a estar aquí, va a estar ausente. Entonces, dentro de la tierra va a existir un mundo diferente, un tipo de reinados diferentes. Muchas preguntas nacen allí y las he escuchado donde dicen, ¿y será que va a haber salvación entonces durante el periodo de tribulación si la iglesia no está? Pues de acuerdo a este pasaje, la respuesta es sí. Sí va a haber salvación durante ese tiempo. Recordemos, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, déjame ver, Apocalipsis en el capítulo 13, lo voy a poner aquí para que ustedes me acompañen. En el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y ta. Aquí en la tierra se van a levantar dos tipos de bestias. Una va a ser esta, que va a salir del mar, pero va a haber otra bestia. Eso está en el versículo 11 de este mismo capítulo. Dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero y hablaba como un dragón, Eso lo hemos estudiado, a qué se refieren estas particularidades que tiene cada una de esas bestias. Esas bestias no son dos personajes que se levantan allí y los van a ver. Nosotros lo hemos hablado. Son 2 entidades grandísimas que se van a levantar y van a dominar el mundo. Por eso se llama, habla allí de coronas, de una serie de cosas, de diademas, que significan que van a tener un reinado. Esas 2 bestias lo que nos simulan es que va a haber un imperio grandísimo que será un imperio religioso y otro imperio grandísimo que va a ser el político. El religioso, que es esa bestia que sale del mar, el religioso es el que sale de la tierra. Miren que son 2 bestias bien definidas. 2 imperios que van a dominar completamente el mundo. Y esos 2 imperios van a levantar a un tercer personaje que más adelantico ahí se menciona, que es llamado el dragón.
que es ese mismo que encontramos aquí en este capítulo que va a ser atado. Ese dragón, la serpiente antigua, Satanás, como lo quieran llamar, allí está demarcado en este capítulo, es el tercero que va a levantarse allí y es el que va a gobernar sobre todo. Pues, ¿por qué me he referido a ese capítulo 13? Porque ese capítulo 13 lo que nos dice, lo voy a poner acá, eso es hasta el versículo 16, si no estoy mal. Sí. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Allí es donde aparece ese número. Esto lo que me está diciendo es que durante ese tiempo, ese dragón que se va a levantar, esos imperios que se van a levantar, no le van a permitir a la gente que comercie si no tiene una determinada marca dentro de su cuerpo. Es la marca que se llama el sello que están poniendo, que irá a poner allí este dragón. Eso es bastante importante, porque nosotros lo mencionamos el otro día, hablando sobre la situación que vivimos en Colombia, hoy por hoy. Hay una escasez de agua terrible. E incluso se mencionó que nos van a empezar de pronto a racionar el agua por más de un día, 2 días, no se sabe cuánto tiempo, y si sigue la sequía en un futuro, de pronto nos van a empezar a dar ya solamente unos galones de agua nada más. Y eso no es un problema solamente de Colombia. Si nosotros miramos en otros países de Latinoamérica, en Europa, vemos cómo la sequía se está acrecentando. Si ustedes analizan esas situaciones, el día que un gobierno, un imperio se levante, ¿no? Y diga que usted no puede adquirir agua, en este caso, ¿cómo usted entonces va a entrar dentro de un mundo de estos? Eso sería casi imposible. Estos experimentos ya los han hecho y hemos hablado que esto del chip ya se ha probado en países escandinavos y la gente muy agradada, vaya secta, sí señor, póngame en el chip, que el chip eso lo muestran como algo perfeccionista. Ese chip usted no necesita cargar ya absolutamente nada. Hoy en día para identificarnos necesitamos, en el caso de Colombia, cargar una cédula. En el caso de México necesitan cargar un carnet. En el caso de los Estados Unidos el seguro social. Hay un tipo de identificación y dependiendo de esa identificación a usted le tienen el tipo de sangre, dónde trabaja, lo que hace. Es decir, todo su récord. Eso lo van a implantar dentro de un chip. Y el mundo está maravillado de que se ponga ese chip. Pues sepa que eso viene es de parte del anticristo. ¿Por qué me he referido a eso? Porque si vamos a este capítulo 19, ¿no? 20, perdón, al versículo que les acabo de leer, dice, y vi tronos que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, oiga bien, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Una serie de personas allí que estaban decapitadas, les habían quitado la cabeza, estaban obviamente, habían sufrido una muerte horripilante. Pero mire lo que dice más adelante, y por la palabra de Dios dice, los que no adoraron la bestia ni a su imagen, y lo más importante, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Note perfectamente lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Los que preguntan, ¿va a haber salvación en el tiempo de tribulación? Supuestamente que porque la iglesia no está. La respuesta es, así la iglesia no está. Sí va a haber un periodo de salvación, porque aquí me lo prueba. Me lo prueba diciéndome que cuando Satanás va a imponer esa marca, van a haber algunos que dirán, no me pongan la marca, no acepto la marca en ninguna forma. Pues ¿sabe qué le va a pasar a esos? Van a estar decapitados. Y aquí Juan los vio decapitados frente a ese lugar. Eso es lo que le espera a las personas que pretenden, ¿no?, pasar a la tribulación y pensando que la salvación se va a alcanzar durante ese periodo. Hay que pensarlo bien y saber que la salvación es para este tiempo. No dejemos porque después va a ser un sufrimiento terrible. Siga, pastor. Bueno, y no solamente en aspectos referentes al tema del agua, ¿no? Hay cosas que inclusive de pronto
uno no le presta demasiada atención y demás. Pero pienso yo que, por ejemplo, aspectos referentes también como incluso hasta el mismo transporte. Dese cuenta de que hoy en día la gente la carnetizan para usar, para subirse a un bus, para subirse a cualquier medio de transporte, es obligatorio, digamos, el tener un carnet. Eh, por lo menos acá en Colombia ocurre, bien sea en Bogotá o bien sea en Medellín o en las ciudades grandes donde hay servicios de transporte masivo, cosas que aparentemente uno diría que la gente, pues digamos, no es algo tan de primera necesidad, pero que a la larga, si usted se da cuenta, sí, ya lo hacen de esta manera. Obviamente, eh, todo lo que hoy en día se mueve, el caso de la medicina, el servicio médico, el caso de los servicios bancarios, algo de lo que escuché recientemente es que va a empezar a unificarse lo que es el tema de los bancos, es decir, usted va a poder hacer transferencias, usted va a poder hacer movimientos bancarios del uno al otro sin ningún tipo de problema de diferentes entidades. Pero lo particular de esto es que obviamente, me imagino yo, debe haber cierta trámite, cierta situación para que se pueda, digamos, dar de que usted pueda hacer ese tipo de movimientos bancarios. Cada uno de esos aspectos, pues, indudablemente tienen que ir ligados a una forma en la cual la gente va a tener que hacerse identificar o recibir una identificación para poder lograr cada uno de esas cosas que, como le digo, probablemente la gente no le presta mucha atención, pero que muy seguramente serán aspectos que en un corto tiempo empezaremos a ver en las diferentes partes del mundo. Regresando al tema de lo que es eh, la muerte que hay dentro de, y la resurrección que hay dentro de lo del milenio, recordemos de que básicamente van a haber personas, lo mencionamos la semana pasada, eh, llamémoslo así, una mezcla de diferentes cosas, ¿no? Jesús viene con su amada, con su iglesia, ¿cierto? Con su pueblo a reinar. Incluso, si usted se da cuenta en este pasaje, dice que algunos de los llamados o de los santos se sentarán en tronos, ¿cierto? Y estarán acompañándolo a él. Hablo de Jesucristo. Aparte de eso, ya hablamos de las personas que recibirán salvación en lo que son estos 7 años de la tribulación. Pero también la semana anterior el hermano Exxon dijo que hay personas que probablemente se van a salvar, digamos, de todos los juicios de Dios, ¿cierto? Que de pronto van a llegar a conocer lo que es ese reino milenial simplemente porque pues de pronto no les tocó, digamos, el experimentar la muerte dentro de uno de los juicios de Dios. Entonces, hay varios grupos de personas que van a estar dentro de ese reino milenial. Esto lo podemos inclusive ver, corroborar en diferentes pasajes, como por ejemplo el que mencioné el domingo pasado en Zacarías. Ahora más adelante lo miraremos con un poco más de detenimiento, pero que si usted lo recuerda, ahí dice que las naciones, los países que existan en ese momento, subirán año en año a adorar en la época de la fiesta de los tabernáculos a Jesús. Entonces, dése cuenta de que algo de lo que ocurrirá en ese reino milenial, como le digo, es que habrán diferentes grupos de personas en ese momento que llegarán ante diferentes circunstancias. Ahora bien, hay algo que quiero que también tengamos en cuenta, y es que aquí se habla de lo que es la primera y la segunda muerte, ¿no? Se habla igualmente de la primera resurrección, ¿verdad? Ahí dice claramente en estos pasajes que son bienaventurados, que son benditos, que son bendecidos los que van a ser parte de la primera resurrección. Es decir, que aquí podemos observar claramente de que efectivamente van a haber personas que van a resucitar. Yo incluso quiero, si es posible, miremos acá
Ya les confirmo exactamente qué pasaje quiero que veamos. Está en el libro de Daniel, y ya les digo exactamente cuál es el pasaje con exactitud para que lo tengamos en cuenta, porque me parece importante de que lo analicemos. Bueno, mientras aquí voy abriendo el pasaje, simplemente les voy a comentar que en el libro de Daniel, desde que fue escrito hace bastantes años antes de Jesús, ya él mencionaba de que algunos resucitarían eh, para redención y otros para vergüenza. Lo estoy buscando, es que está un poquito lento el internet. Daniel 12:2, por favor. Daniel 12:2. Dice la escritura de la siguiente manera, dice, ese día, voy a utilizar la versión TLA, dice, ese día volverán a vivir muchos, mire que no dice todos, ¿no? Sino dice muchos de los que ya habían muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Aquí se está refiriendo básicamente y claramente al tiempo de la resurrección. Y obviamente está hablando de dos circunstancias. Por ejemplo, los que se van a levantar en la época milenial, que van a ser parte y van a conocer lo que es el reino del milenio, liderado obviamente por Jesucristo, pero van a haber otros, esas personas que definitivamente nunca dieron su brazo a torcer, nunca buscaron de la presencia de Dios, siempre dudaron de la existencia del Señor. Dice que no se levantarán, sino que cuando se levanten van a levantarse, comillas, es simplemente para el escarnio y para ir a una segunda muerte postrera. Es decir, a estar en un lugar de tormento, en un lugar de juicio, en un lugar que definitivamente no es nada agradable. Entonces, hay aspectos que aquí, digamos, son fundamentales, porque yo creo que una de las cosas que son más de pronto dolorosas, llamémoslo en el caso de los seres humanos, es cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Cuando sabemos de que de pronto un ser querido nos ha dejado de acompañar en esta tierra. Mas, sin embargo, reitero, mire que aquí claramente el Señor, así como en otros pasajes, hace clara alusión de que va a haber la resurrección, y es más, que se van a levantar específicamente en lo que es la época del milenio para ser parte del gobierno del Señor y conocer lo que es el reinado de él. Eh, Ahorita voy a mencionar algunos aspectos que harán parte de ese reinado milenial, algunas características, pero antes voy a ir con usted, copastor. Redondeando eso de lo del cheat que hemos hablado, ¿no? Y de que seguramente el dragón, la bestia, como usted lo quiera llamar, ese falso, eh, esa falsa mentira que no, o sea, esa mentira que viene encarnada, ¿no? En ese ser llamado Satanás. Hablando de ese chip, yo recuerdo que tocamos en algún momento aquí el hecho de que ese señor Elon Musk, que hoy en día es uno de los magnates más grandes que hay en el mundo, si no el más, este año, si no estoy mal, él empezó esa prueba de lo que llaman el Neurolink. No he vuelto a saber, no sé en este momento en qué irá, pero se supone que a final de este año ya habrían muchas, incluso contamos casi que miles de personas con el tal Neurolink, que es un chip que se lo van a implantar a la gente dentro de la cabeza y supuestamente ese tipo de personas ya no necesitan ni ir a una universidad, ni ir a un estudio en alguna otra institución, porque en ese chip va implementado todo lo necesario, el conocimiento necesario para ese tipo de personas. Entonces, des en cuenta cómo la ciencia está avanzando tan desbordadamente en cosas que uno, que solamente se hubieran podido ver en esas películas de mucha ciencia ficción, ¿no?
lo mismo en este libro de Daniel, se profetiza eso, que la ciencia va a avanzar demasiado, ¿no? Pero justamente esa es una de las señales en que Cristo va a regresar. Es una de las muestras de que el Señor estará muy pronto a un regreso. Hoy vemos cómo esa ciencia se ha aumentado. Entonces, eso de contenerlo del chip, eso de saber, mucha gente dice, no, es que yo no me voy a dejar poner el chip, pues yo ya sé esto, pues no lo voy a hacer. Vamos a ver si en determinado momento eso va a ser posible o no va a ser posible. Ni siquiera lo hemos mencionado. Mire que en la Biblia no se dice que la gente la van a obligar. O sea, no es que le van a decir, no es que tiene que venir y hacerse poner el chip. No, la gente parece que va a ir muy tranquila, ¿no? Va antes a aceptarlo. Y como lo mencioné anteriormente, en países en Europa donde ya lo han implantado ciertos chips, la gente uno la ve es haciendo filas y orgullosos, ¿no? Haciéndose poner, haciéndole dan la entrevista y ellos se sienten felices de que eso pase. Entonces la gente no va a ser obligada de hacerse poner el chip y eso será algo que seguramente tarde o temprano va a ocurrir. Eso en referencia y para ya cerrar ese punto que me pareció importante tenerlo en cuenta. Y ya le digo, tenerlo en cuenta sobre todo porque es que las personas que se van a hacer marcar con eso, mire que aquí en este capítulo en el 20 de Apocalipsis, ya le digo, aparecen. Ahí las vuelve a mencionar Juan, mire dónde las encontré, después de que ya los vi que se estaban marcando y que no se hacían marcar, mire dónde los vengo a encontrar. Al final del Apocalipsis, dos capítulos antes los viene uno a encontrar, y cómo los encuentra, decapitados. Entonces, para tener eso en cuenta. Respecto a eso de la resurrección y la muerte, ¿por qué se habla de la primera muerte, la segunda muerte, la primera resurrección, la segunda resurrección? Hay mucha gente que queda confundida a través de eso. Uno tiene que definir primero que en el caso de la muerte hay dos tipos de muerte, ¿no? Una muerte que es la material, la que todos vamos a sufrir seguramente. Dice la palabra del Señor, polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Esa es una muerte material. Este cuerpo que nosotros tenemos va a desaparecer. En el mismo momento del rapto, incluso dice que nuestros cuerpos serán transformados. Es decir, no soñemos que vamos a ir al cielo o que vamos a ir a otro determinado lugar, ¿no? Con el Señor, donde esté el Señor, con este cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo corruptible. Este cuerpo va a ser transformado, va a ser quitado. Esa muerte que el Señor habla allí, esa primera muerte, ¿no? Va a ser es de este cuerpo. Este cuerpo que nosotros tenemos va a tener que desaparecer, vamos a ser transformados. Entonces esa es la primera muerte, la muerte física. Pero hay una muerte que es la segunda muerte que se llama, que es la espiritual. Esa muerte es cuando uno se aparta o cuando el Señor lo aparta definitivamente de su presencia. Esa muerte nosotros la podemos ver que le ocurrió a Adán y Eva allí en el paraíso cuando ellos pecaron. El pecado que hizo que ellos salieran de la presencia de Dios, que fueran quitados. Y esa es una muerte, y es la muerte más terrible que puede tener el ser humano. Es la muerte espiritual, cuando el ser humano es apartado de la presencia de Dios. Cuando vemos aquí en el libro de Apocalipsis la segunda muerte, esa segunda muerte hace referencia a esa, los que fueron juzgados, grandes y pequeños. Si nosotros miramos en el capítulo siguiente, ahí de Apocalipsis, este es Apocalipsis 20, no sé si es en este mismo. Ah, sí, es en este mismo. Permítame, Apocalipsis, yo se lo pongo en este mismo capítulo, en el versículo 11. Ahí mismo dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vea el versículo 12. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice allí, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, Y en el versículo 14 igualmente dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Bien, entonces notemos allí, esa es la segunda muerte, la muerte espiritual, y definitivamente, cuando vamos a ser juzgados, y aquellos que no se encontraron, ¿no?, escritos, dice, allí en el libro de la vida, entonces van a ser arrojados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Por eso se habla de una primera muerte y una segunda muerte.
La primera muerte será nuestra muerte material en nuestro cuerpo. Y la segunda muerte, que es la más terrible para todos, es la muerte espiritual, la que va a caer. Eso en cuanto a las muertes, en cuanto a la resurrección. ¿Por qué se habla aquí de una primera y una segunda resurrección? ¿Es que vamos a resucitar dos veces? No. Lo que pasa es que va a ocurrir es en tiempos diferentes. Mire que aquí habla, ¿no? De los que estaban en la primera resurrección, muestra eso es el versículo 6, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Cuál es la primera resurrección o de dónde se está hablando de la primera resurrección? Aquí en el versículo 5 dice, hablando de otros personajes, dije, esta es la primera resurrección y está hablando es de las personas que estaban durante el milenio. Esos que fueron decapitados, que menciona allí, que se levantaron, imagínense sin cabeza, y que se levantan a nueva vida, es una resurrección. Pero esa es la resurrección de ellos. Pero si nosotros miramos atrás, ¿no? Si nosotros vamos antes de este milenio, yo les hablé, por eso les toqué un poquito de lo que es la gran tribulación, porque es que antes de este hecho hay algo que se llama la tribulación. Y al comienzo de la tribulación, dice la palabra de Dios allí en el libro de Tesalonicenses, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, allí ya hay un grupo de personas que resucitaron, o sea, antes de estas. Entonces, cuando mencionamos que hubo una primera resurrección o una segunda resurrección, no son las mismas personas, son grupos de personas en diferentes tiempos, que es distinto. La primera resurrección de los que estamos aquí vivos hoy en día y que, no sé, algunos de pronto moriremos, otros seremos transformados, vamos a ser levantados antes de la gran tribulación. Esa es una primera resurrección. Aquí está hablando es de la resurrección, pero ¿de quiénes? De los que murieron seguramente a través de la tribulación, que obviamente si van a morir, van a estar decapitados, pues en algún momento se van a tener que levantar. Pues aquí nos habla justamente cuando se cumplan esos 1000 años o cuando lleguen a cumplir esos años, ellos también se van a levantar. Por eso es la primera resurrección de ellos. No es que cada uno de nosotros va a tener muchas resurrecciones, no. Lo que está especificando es que van a haber diferentes momentos para que nosotros nos levantemos ante la presencia de Dios. Entonces tengamos en cuenta esa situación. ¿A qué se refiere la resurrección y a qué se refiere la muerte primera y la muerte segunda? Siga, pastor. Sí, definitivamente es fundamental y sobre todo yo creo que eh, hay un momento en el cual inclusive el apóstol Pablo menciona de que si nosotros confiamos y creemos en que Jesucristo murió y resucitó, pues obviamente debemos creer y confiar específicamente en que esa misma situación se va a dar en el caso de los que creemos en Él, ¿no? Incluso hay otra parte donde Él dice que si no fuera así, seríamos los más dignos de conmiseración, es decir, los pobrecitos, digamos, del paseo si esto no fuera de esta manera, no se diera desde esta situación. Entonces, algo de lo que nosotros básicamente creemos, confiamos y deseamos profundamente es de que obviamente este no es nuestro eh, final, valga la redundancia, definitivo, sino que obviamente vamos a tener la oportunidad de volver a levantarnos para reinar con el Señor. Eh, Les dije hace algunos momentos que quería mirar algunas características de lo que es también el reino milenial, más allá de lo que es la resurrección, más allá de lo de que hemos mencionado de que Satanás va a ser apresado durante esos 1000 años, que básicamente son los pasajes que hemos hablado que están dentro de esa parte de Apocalipsis 20. Pero quiero que mencionemos o que analicemos algunas cosas que habla lo he dicho durante varias ocasiones, en mi opinión, uno de los profetas más completos y que absolutamente tiene toda la información, podríamos decir, referente de lo que es la escritura. Les estoy hablando del profeta Isaías. Me gustaría que miráramos Isaías capítulo 2, versos 2 al 4.
Isaías capítulo 2, verso 2 al 4. Y se está refiriendo a esto, a lo que es el reinado milenial. Y él dice de la siguiente manera, este pasaje, si usted se da cuenta, es casi idéntico al que yo hablé en el domingo pasado, pero que lo está mencionando Zacarías. Dice, y acontecerá que en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Fundamental. Aquí claramente nos dice Isaías qué va a ocurrir en el caso del reinado de Jesucristo. Él va a venir, ahora sí ya, no como vino en la primera ocasión, es decir, como el carpintero, como el hombre humilde, aquí ya va a venir como rey, se va a sentar en Jerusalén, va a reinar allá y va a ocurrir cierta situación que básicamente las naciones, las que en algún momento lo rechazaron, los que en algún momento decidieron no estar con él, pues aquí sí les va a tocar venir y dice que establecerán como cabeza sus montes y dice que tendrán que venir y confluir ante él todas las naciones en algún momento porque es obvio de que el reinado va a ser el del Señor. Mire, acá hay algo muy particular, ¿no? Aquí hay algo que es muy paradójico si usted lo quiere ver de esa forma. Y es que recuerde usted que esos 7 años antes de la gran tribulación, las naciones vinieron y se postraron fue ante el mal, ante el anticristo. Estuvieron fue adorándolo a él, buena parte de las naciones. Le creyeron a él, decidieron jugársela por él y decidieron declarar que él era su Dios. Mire qué particular que después de esos 7 años, cuando obviamente ya son apresados, ahí nuevamente las naciones van a tener que volver, pero ahora sí a reconocer al verdadero rey, que es el Señor, que es nuestro Dios. O sea, es una situación bien particular, bien paradójica. Pero también ahí mismo en Isaías 25, perdón, no, primero quiero que miremos Habacuc, perdón, Habacuc 2:14. Habacuc 2:14, quien también nos habla un poquito de lo que es las características del reino milenial. Habacuc 2:14 dice de la siguiente manera, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Mire, hay algo que la misma Biblia lo menciona y lo dice tajantemente. Dice que el conocimiento básicamente está en el temor a Dios. Es decir, que una persona sabia, una persona que realmente es docta en su conocimiento, en su forma de actuar y demás, tiene una característica particular y es el temor hacia Dios. Aquí, en este pasaje que menciona Habacuc, se habla que dentro del reinado milenial va a haber cierta particularidad. Y es que como Dios, como Jesucristo está en cabeza de lo que es este reinado, de lo que es ese momento, se menciona de que va a haber un conocimiento, dice que va a haber un momento en el cual la gloria del Señor va a ser derramada sobre las personas que estén ahí y eso causará de que el conocimiento crezca de una forma extraordinaria, pero tal vez no como el conocimiento que hoy en día tenemos, ¿no? Porque si usted se da cuenta, el conocimiento que hoy en día tienen las personas les ha servido para qué o nos ha servido para qué, casi que para la propia autodestrucción del mismo ser humano, ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa en armamento o incluso en cada uno de esos aspectos que seguramente nos hacen fáciles la vida, pero que a la larga están trayendo de que el mundo, de que la tierra, lo que usted conoce, donde nosotros habitemos, de a poco se esté agotando cada uno de los recursos que tenemos, precisamente porque no hemos sabido ser buenos administradores. No nos referimos básicamente a ese tipo de conocimiento, sino a un conocimiento santo,
a un conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, a un conocimiento realmente inspirado por Dios. Ese es el tipo de conocimiento que menciona el profeta Habacuc. Dice que así como las aguas cubren la mar, así se va a derramar el conocimiento en la época milenial sobre las personas que estemos en ese momento en el gobierno de nuestro buen y amado Jesús. Dos características fundamentales. Una, las naciones tendrán que postrarse ante el Señor. Todas las naciones van a tener que venir y decir, este sí era el rey. Así usted hoy en día diga, no, pero es que estos hablan solamente cosas que no son creíbles, o es que estos son fanáticos, o bueno, cantidades de cosas. Todas esas personas que en algún momento dijeron, no, no creemos, pues déjeme decirle de que aquí dice la Escritura que todas las naciones vendrán delante de la presencia del Señor, se van a tener que postrar delante de Él y decir, efectivamente será el Señor. Eso va a ser en el reino milenial. Eso una cosa. Y dos, el conocimiento va a crecer. Va a haber un conocimiento, pero vuelvo y le reitero, no como el conocimiento que tenemos hoy en día, que es de autodestruirnos. Sí, de hacernos un poco la vida más fácil, entre comillas, pero que a la larga nos está llevando a la destrucción absoluta. Vamos a tener un conocimiento, pero dado directamente por el Señor, que va a ser extraordinario. Pastor, voy con usted. El pastor que usted acaba de mencionar, un par de versículos que me llevan a pensar acerca de lo que practican ciertas doctrinas. Cuando nosotros hacemos los estudios, y yo creo que lo he mencionado, en mi caso, por ejemplo, yo tengo algún conocimiento, pero otros los sigo adquiriendo día por día, porque esto de estudiar de la palabra del Señor es todos los días, se aprende algo nuevo. Entonces yo siempre estoy investigando, estoy mirando, y no solamente tomo lo que menciona aquí mi pastor o lo que mencionan mis amigos o otros pastores que yo conozco, ¿no? Que pues, son de sana doctrina. No solamente tomo esas enseñanzas, sino que yo voy a otros movimientos. Muchas veces la palabra del Señor me enseña a escudriñarlo todo y dice, retened lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que uno de todos nos las tiene que investigar. Que son malas, sí son malas. Y bien, eso hay que tener uno cuidado de no irse a caer después en eso. Pero de todos modos, cuando uno adquiere cierto nivel de sabiduría, tiene que llegar a estudiar también esas situaciones. Por eso yo a veces miro también y escucho aquellas personas o aquellas doctrinas, qué es lo que dicen, ¿no? Para poder tener conocimiento si es lo que ellos están practicando, de dónde se están basando de eso. Y es que hay algunas doctrinas donde yo escuché por ahí en esa investigación que hablan de que el milenio, ¿no? Ese mundo majestuoso que Dios presenta allí, donde va a secar la lágrima de todas las personas y que va a haber paz y gozo. Ellos dicen ese milenio se va a dar, espero, en el reino de los cielos. Que cuando el Señor habla que se lleva a su iglesia, justamente el periodo que va a vivir allí dentro de la iglesia, ese tiempo, el milenio va a ser allá. Por eso va a ser un reino perfecto, un reino donde no va a haber problemas, un reino total, de gozo total. De hecho, habían algunas, hubo por ahí una conferencia de una persona de esas que yo escuchaba enseñando allá a un grupo de personas, diciéndoles, ¿cómo se imaginan usted que en este mundo tan corrupto, tan lleno de pecado, donde hay tanta guerra, donde hay tanta envidia, donde hay tanta violación, asesinatos, donde hay secuestros, muerte, hambre, guerras químicas, donde hay tanta destrucción, como Dios va a venir a poner un milenio, un tiempo de gozo en esta tierra? Entonces ellos dan la apariencia de que eso es totalmente imposible, que por eso el Señor habla es de que el milenio va a ser en su reino celestial, porque allí sí va a haber un tiempo o un lugar de gozo total. Y yo en medio de todo, mire que yo me hacía esa pregunta, qué pena que uno no, o qué lástima que uno no estuviera cerca de esas personas y les pudiera contradecir a veces sus axiomas que presentan. Decirles, bueno, ¿y entonces en qué Dios creen? ¿No? ¿Cuál es el Dios que ustedes adoran? Porque si es un Dios que no puede detener la guerra del mundo, que no puede detener la miseria de este mundo, que no puede detener los problemas de este mundo, pues entonces no sé a qué Dios adoran.
porque el Dios que yo tengo y que adoramos dentro de esta iglesia es un Dios todopoderoso, capaz de cambiar con un solo movimiento de su dedo toda la situación de la tierra. En un instante, si él lo quisiera hacer, lo haría. Imagínense que este universo que nosotros lo vemos con su palabra, él lo creó, no necesitó de nada. Entonces es tratar de ponerle a Dios cosas dentro de la sabiduría humana. Nosotros como humanos, eso que mencionan allí sí puede ser imposible para uno como humano, pero para Dios esas cosas son imposibles. Por eso me gustan esos pasajes que acaba de leer el pastor, porque allí se demuestra que el milenio, ese tiempo glorioso que vamos a vivir, es aquí en la tierra. El Señor viene a demostrarnos, es a todos nosotros que bajo su gobierno, bajo su mando, bajo sus principios doctrinales dictados, sí se podía hallar paz. Eso es lo que viene a demostrar. Entonces no necesita llevarnos a otro lugar y decir, miren, los voy a llevar al reino de los cielos para demostrarles de que sí hay paz en mí. Pues uno diría, pues esto qué gracia tiene, si en el reino de los cielos todo va a ser perfecto. El Señor lo viene a demostrar es aquí en la tierra, donde somos muchos, o donde hay muchos que son incrédulos, que no se puede lograr, que estando en los caminos de Dios, todo es posible. Entonces así. Entonces para destruir. Muchas gracias, pastor, por esas dos porciones que nos acaba de entregar. Siga, pastor. Bueno, una característica más que quiero que tengamos en cuenta y que es fundamental para que la tengamos en cuenta en lo que hace alusión a este reino milenial. Eh, y que, como le digo, dentro de las varias, porque pues obviamente vamos a hablar también, si Dios lo permite, la próxima semana un poquito de la convivencia que se va a dar dentro de ese reino milenial, porque aunque no lo crea, también la Biblia menciona aspectos como este, cómo se dará esa convivencia dentro de ese reino, cómo estaremos, si comeremos alimentos como lo hacemos hoy en día, si habrá vejez, si habrá juventud, si habrá niños, si habrán, en fin, cada una de esas cosas las estaremos desglosando porque la Biblia efectivamente nos habla de aspectos como esos. Pero hoy por lo menos quiero remarcar y con esto, digamos, quiero pues ir poniéndole, digamos, la parte final a lo que es esta parte de este estudio. Y esto está en Isaías 19:24. Libro de Isaías, capítulo 19, verso 24. Ya le digo, Isaías, para mí, uno de mis favoritos, de mis referentes, y en mi opinión, el hombre más ilustrado dentro de la Biblia, que menciona absolutamente todo, desde lo que es prácticamente la aparición de las primeras generaciones hasta lo que es, por ejemplo, como esto, el reino milenial y obviamente lo que es la tierra nueva y el cielo nuevo. Mire lo que dice él. Aquel día será Israel, perdón, aquel día Israel será un tercero con, no dice dice con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Y usted dirá, bueno, ¿y eso a qué hace alusión? Bueno, primero que nada, recuerde usted que en épocas del antiguo Israel, o si usted quiere mencionar el antiguo pacto, o si usted lo quiere ver como el Antiguo Testamento, ocurrieron o estuvieron un par de imperios que fueron tal vez de los más poderosos que hubieron sobre la tierra. Uno, el ya conocido Egipto, ¿cierto? Que por muchas razones, digamos, es reconocido, tal vez dentro de la Biblia, porque aparte de sus avances que tenían en cuanto a conocimiento, a la parte arquitectónica y demás, una de las cosas por la que es conocido el imperio egipcio es porque bajo el dominio de ellos estuvieron 400 años esclavizados lo que fue el pueblo israelita. Si usted se va a lo que es la parte de la cultura general, a lo que ya hace parte de lo que es el conocimiento de la mayoría de personas, usted encontrará de que una de las imperios más avanzados y más fuertes que hubo históricamente, por diferentes cosas,
es el imperio egipcio. El imperio egipcio, cuando usted menciona, usted encontrará muchos avances, como el caso de lo que usted conoce, de las pirámides, como el caso de las construcciones, como el caso de la momificación, como el caso de los cultivos que ellos tenían estando en medio del desierto. En fin, un conocimiento bastante extraordinario en muchos aspectos. El otro que es mencionado acá es el imperio asirio, otro de los grandes y poderosos imperios dados en algún momento y que también Israel estuvo bajo su dominio en algún momento. Usted recordará que, por ejemplo, en la época de Esther y de personajes de la Biblia, básicamente era bajo el dominio del imperio sirio. Entonces son dos imperios que conjugan mucho con lo que fue el reino de Israel y que tiene mucho en la parte histórica que ver con Israel. Pero ¿sabe qué es lo particular de este profecía y de este pasaje que se menciona acá en esta parte de la escritura? Y es que dice que Israel en ese momento va a llegar a la altura de estos dos imperios. No sé si estas sean las únicas tres imperios que vayan a haber en la época del milenio, porque obviamente entraríamos ya en lo que es una especulación. Pero si usted se da cuenta, aquí solamente está mencionando y lo hace a manera de equiparación tres grandes imperios: Egipto, Israel y Asiria. Tres grandes imperios. Y dice, y los tres estarán a una misma altura. Incluso ahí dice el escritor, y esto será una bendición. Entonces, es interesante cómo en algún momento Israel llegará a potenciarse de una forma tan tremenda, tan grande, que, reitero, nos está colocando a la altura de lo que fueron los asirios y de lo que fueron los egipcios, que, como le digo, históricamente son grupos con bastante impacto cultural y religioso a nivel del mundo. E Israel dice que en el reino del milenio llegará a esa misma altura de estos reyes. Copastor, vamos a ir cerrando ya en esta noche. Nada, agradecerle a la gente por habernos acompañado esta noche y los esperamos la próxima semana. No sé si estemos presentes porque tendremos seguramente tiempo de oración, aún no lo sabemos, pero de todos modos entonces los aguardamos. Buenas noches, Dios les bendiga. También para usted un feliz descanso, copastor. Nos reencontraremos la próxima semana en lo que es este estudio. Como les digo, estaremos hablando cómo va a ser la convivencia, si Dios lo permite, de lo que va a ser la gente que esté durante ese reinado milenial, qué va a ocurrir, si se van a envejecer, si van a haber niños, si van a haber nacimientos, si toda la gente va a ser de una misma edad, si la gente va a cultivar, si no, si van a ver animalitos, si no lo van a ver, en fin, eso yo creo que la próxima semana lo estaremos compartiendo si Dios lo permite. Para ustedes, un agradecimiento en esta noche, gracias por la paciencia que tuvieron, hoy nos correspondió empezar un poquito más tarde, como le digo, por diferentes situaciones y simplemente pues excusarnos un poquito por esa situación. Mas, sin embargo, nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.